Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, nuestro podcast sobre innovación. Hoy en este nuevo episodio de la segunda temporada vamos a profundizar en el papel que juega la protección de la propiedad industrial y la transferencia de tecnología en el desarrollo de la industria Deep Tech. Nos acompaña Catalina Martínez, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos y doctora también en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catalina es investigadora en política y economía de la ciencia y la innovación y con especial interés en las patentes, las carreras de los investigadores y su impacto en la innovación y los vínculos entre la ciencia y la industria y los mercados de tecnología. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Ollana. Pues si te parece, como hemos enfocado el podcast desde un punto de vista divulgativa, no sé si nos podrías explicar desde el principio en qué consiste una patente, algunos aspectos básicos de la protección de la propiedad industrial, como por ejemplo cómo se protegen, bueno, en qué consisten, cómo se protegen esos derechos, si existen distintos sistemas. Sí, pues sí, encantada porque el sistema de patentes es, en algunos ámbitos de economía, de ciencia e innovación, un poco desconocido. Y no es culpa de economía e innovación, sino que es que puede parecer complejo. Parece que está en el dominio legal y nosotros como economistas pues se lo dejamos a los juristas y puede resultar complejo, pero es apasionante porque no solamente las patentes son una fuente de información sobre la actividad inventiva y el paso de la invención a la innovación, sino que también se pueden usar las patentes o cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual como un instrumento de políticas públicas. ¿Dónde nacen las patentes? Hay muchos estudios de historia, de economía de historia de las patentes y de economía de la innovación que nos llevan al siglo XV, a Venecia, donde en 1474, creo que es, existe el registro primero de lo que se llamaba privilegio de invención, una patente que concedían el privilegio de explotar el conocimiento inventivo de una invención en un determinado territorio. Luego hubo una evolución, una incorporación en las leyes ya más modernas y creo que en Inglaterra se data el inicio de las leyes de patentes modernas. En España la ley de patentes actual es de 2015, entró en vigor en 2017 y la anterior era de 1986, que no se nos escapa a nadie, fue el año en el que todo pasó para España, ¿no? La entrada en la Unión Europea y la Comunidad Europea en esos momentos y muchas otras cosas. ¿Qué es una patente? He dicho territorio, he empezado por ahí. Pues tenemos que tener en cuenta que la patente es el derecho que se concede a quien lo solicita. O sea, actualmente las leyes de patente modernas no es que el rey o el señor feudal diga tú tienes el privilegio, como ocurría antes, sino que tiene que solicitarse y se solicita el derecho a excluir a terceros de la explotación del conocimiento que se describe en el documento de patente, a la explotación, a la comercialización, a la exportación y para conseguir este beneficio, que es como digamos un derecho... A veces se dice, la patente concede un monopolio. No, la patente concede el derecho a excluir a otros de lo que se protege en la invención. Pero si hay un producto sustitutivo, hablando en términos económicos, que se parece mucho y que no está protegido, pues que lo compren, está libre. Entonces, es territorial, solamente en la jurisdicción de la Oficina de Patentes que la ha concedido, es temporal, hay tratados internacionales que han armonizado el derecho de protección de las invenciones a un máximo de 20 años desde la solicitud y entonces es territorial, es temporal limitado, también limitado temporalmente y en contraprestación a este derecho a excluir terceros el solicitante tiene que describir lo que ha inventado. Entonces, esto se conoce como el contrato social. El contrato social es que
en contraprestación por el derecho a excluir a otros, yo tengo que decir al mundo lo que he inventado. Y de tal manera, cuando se acaba la exclusividad o el derecho a excluir a otros, este conocimiento queda en el dominio público y cualquiera puede usarlo. Ese es el contrato social. ¿Es complejo lo que acabo de decir? A lo mejor he empezado diciendo es complejo. Bueno, yo empecé a trabajar en las patentes en 2001 en la OCDE, que estaba trabajando allí como economista, y fue porque un compañero, un economista allí me dijo, ¿quieres ayudarme para este proyecto? Y yo, uy, pero es súper complejo. Y me acuerdo que durante 2 o 3 años era como una esponja, me metía en todas las conversaciones de abogados, de agentes de propiedad intelectual para enterarme de todos los mecanismos legales que hay detrás de las patentes, porque como decía, hay un coste de entrada. ¿Qué más puedo decir? TRIPS, un tratado internacional muy famoso de la Organización Mundial del Comercio sobre las patentes, también dice que se pueden, o sea, tienen que concederse patentes en todos los campos tecnológicos por igual, pero hay una lista de exclusiones de lo que es patentable y no es patentable. Por ejemplo, los descubrimientos científicos no se pueden patentar como tal. Hay diferencias entre las jurisdicciones. He dicho que son derechos territoriales. Pues no, durante años en Estados Unidos era más permisiva la patentabilidad que en Europa. Hubo muchos debates sobre si las patentes, lo que en Europa se llamaba patentes implementadas por ordenador, que coloquialmente se llamaban las patentes de software, se podían patentar o no en Europa. Había una ley que decía que no, pero luego había subterfugios para patentarlas. Bueno, no sé si te estoy dando demasiados detalles, pero... No, está estupendo. Sí, es un contrato social, hay que divulgar, te da el derecho a excluir, pero, esto se me ha olvidado decirlo, te da el derecho a excluir si quieres. También puedes compartir las patentes cada vez más, como he dicho al principio, como instrumento de política pública, son un facilitador del intercambio de conocimiento, de transferencia de conocimiento. Entonces, en ese sentido, has comentado que hay algunas diferencias, por ejemplo, o que había entre jurisdicciones y que en algunos sitios son más permisivos, que en otros menos, que algunas cosas se pueden patentar, que otras no. Por ejemplo, en el caso de España, lo que se podría patentar son sobre todo tecnologías, o qué características tendrían, ya acercándonos un poquito al ámbito del emprendimiento en Deep Tech, qué tipo de empresas pueden patentar o arrancan en el Deep Tech con una patente, y qué tipo de empresas optan quizá por otro tipo de protección como el secreto industrial o otros mecanismos que hayan. Pues en principio, bueno, primero en este podcast estáis hablando siempre de Deep Tech, entonces supongo que los que escuchan ya saben lo que es Deep Tech, pero es un concepto un poco también abstracto o variable, ¿no? Son tecnologías de alto riesgo, tú lo sabes mejor, tecnologías de alto riesgo que necesitan gran capital de inversión y riesgo tecnológico y riesgo de mercado, ¿no? Pero ahí puede caber todo, en principio, todas las tecnologías. Al usar la palabra tecnología, es curioso porque esa distinción entre el sistema americano y el sistema europeo de patentes, durante años, los años 80, los años 90, se basaba mucho en la palabra tecnología, precisamente. En Estados Unidos, a partir de una decisión de un juez que se citaba mucho, se decía: todo lo inventado por el hombre bajo el sol es patentable. O sea, el conocimiento es patentable. En cambio, en Europa, el Tratado Europeo de Patentes introducía la palabra tecnología. Entonces, ahí has dado en la clave porque el concepto de patente en Europa se identificaba más con tecnología. Pero, ¿cómo se define la tecnología hoy en día? Si es inteligencia artificial o algo relacionado con software, ¿es tecnología? Yo pienso que sí,
pero es un debate que ahora ya está cerrándose porque, claro, la inteligencia artificial está en todos los ámbitos, está acelerando el desarrollo de muchas otras tecnologías, es facilitador, ¿no? Como decíamos antes. Pero, respondiendo a la pregunta, en España se sigue el modelo del Tratado Europeo de Patentes, casi no hay ninguna diferencia en términos de patentabilidad en Europa en ningún país europeo, o sea que lo mismo aquí que en Alemania se puede patentar lo mismo, todo lo que no esté en una lista de pues, ideas abstractas, fórmulas matemáticas, eso no se puede. Pero ¿cuál es la diferencia luego de facto? Pues depende de la estructura de la industria. En España es más importante. Bueno, ha cambiado también, pero ahora mismo pues, es más importante la biotecnología que hace unos años, y en Alemania pues, también es importante la biotecnología, pero su industria de automoción es tan importante que las manufacturas son más importantes. Y eso depende de la estructura de producción de un país, pero todo se puede patentar. Luego la intensidad de cada sector varía dependiendo de cómo sean las empresas. Luego te haré alguna pregunta en el sentido de qué patentamos y qué no patentamos en la universidad pública y en España. Pero si te parece, siguiendo un poquito con el tema de Deep Tech, ¿tú cómo ves esa relación o qué relación crees que existe entre el desarrollo de las patentes y el desarrollo de las empresas de Deep Tech? Y si crees que es importante para este tipo de empresas contar con patentes o que les supone algún tipo de ventaja, por ejemplo, a la hora de obtener financiación, que hemos visto que es uno de los principales obstáculos o dificultades que tienen. Sí, yo creo que para ser creíble en una ronda de financiación en sectores, volviendo a este término, más tecnológicos, yo creo que es muy importante tener una patente, porque la patente, al haber descrito en el documento la invención, ya tiene marcado un perímetro y da seguridad a los inversores de que puedes defenderte en el caso de que alguien te copie, la inversión la vas a poder defender si fuera necesario, sabiendo que es bastante caro, pero por lo menos tienes este documento y puede usarse como argumento de negociación para ir a siguientes rondas. Y hay un documento reciente de 2022 de la Oficina Europea de Patentes, conjuntamente con la EU IPO y European Union Intellectual Property Office, que era la antigua Oficina Europea de Marcas que está en Alicante. Ahora ya no se llama de marcas, es de Intellectual Property. Y las dos instituciones hicieron un estudio sobre startups, financiación y marcas y patentes. Y vieron que creo que el 29% de las startups, es más amplio startups que startups deep tech, pero vamos, coincidirían bastante, las que tienen patentes, el 29%, si recuerdo bien, tienen patentes y conforme van madurando, las que sobreviven tienen más probabilidad de ir consiguiendo financiación si tienen patentes. Creo que era como casi un 7 puntos porcentuales más, 7 veces más, bueno, no recuerdo bien. Entonces, es importante por la credibilidad, por la visibilidad, por defenderse en el futuro de posibles copias y también porque es un activo intangible. Hay una estadística que se repite muchísimo, en casi todas las presentaciones lo veo, a lo mejor lo habéis visto también. En 1975, Standard & Poor's, su índice el índice 500 de las empresas de bolsa, en 1975 el 17% de su valor venía de los intangibles. En 2020 el 90%. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Ese gráfico amarillo. Entonces, claro, los inversores quieren recuperar su inversión y los intangibles protegidos pues, son más fáciles de defender.
Y en ese sentido también hemos visto que aparte del acceso a la financiación, que otro de los temas clave en el Deep Tech es el tiempo mucho más largo de desarrollo de las tecnologías que necesitan las empresas. En ese sentido, has comentado que más o menos la duración de las patentes suele rondar los 20 años, ¿no? Sí. Desde la solicitud hasta la concesión de la patente, ¿cuánto tiempo puede pasar para saber, pues eso cómo puede influir también a las empresas que lo soliciten o a los científicos que lo soliciten? Sí, muy buena pregunta, porque ese es el tiempo máximo permitido en media desde que la solicitas hasta que se muere la patente y cae en el dominio público. 20 años. Desde que lo solicitas hasta que cae en el dominio público esa información del contrato social. Pero eso es el máximo, y para llegar al máximo el solicitante tiene que pagar. Cada año, vamos a hablar de Europa, porque en Estados Unidos no es cada año, creo que es cada 3 años, es un poco diferente. Pero ya que estamos en España y el sistema español está dentro del europeo, y Europa es una oficina donde van casi todas las Deep Tech, yo diría, porque da acceso a un mercado más amplio, solicitas en el año 0, al cabo de, no sé, yo diría, 18 meses se publica. En esos 18 meses primeros, desde la solicitud, nadie sabe que lo has solicitado. También es un momento estratégico, porque a lo mejor no te interesa que tu competidor sepa que lo has solicitado. Todavía no se publica. Nadie sabe que Ollana ha solicitado una patente y sobre qué lo ha solicitado, y en esos 18 meses empieza el proceso de examen también. El proceso de examen es que se asigna, según el área tecnológica donde lo hayas inventado, se le asigna un examinador, que son expertos en todas las disciplinas y trabajan en las oficinas de patentes, y empieza a revisarlo. ¿Cuánto se tarda? Es muy variable. Puede tardar, depende del campo tecnológico. Si es una patente genética, por ejemplo, muy compleja, pues a lo mejor tarda 8 años. Y llevas 8 años en el proceso de examen con tu patente pending. No sé si has oído ese término, sí, ¿no? A veces compras un producto y tiene una pegatina, patent pending, que para hacerse publicidad dicen, hemos pedido la patente, pero todavía no la tenemos. Patent pending es ya una señal de calidad. Entonces, 8 años puede ser muy exagerado, porque cada vez son más ágiles, pero yo creo que 3, 4 años, no tengo las estadísticas en mente, y a lo mejor la Oficina Española de Patentes y la Oficina Europea de Patentes dicen es menos, pero puede ser bastante variable por las áreas tecnológicas. ¿Qué pasa? Te la conceden y es que no me quiero meter en muchas complejidades, pero si te la ha concedido la Oficina Europea de Patentes, lo que tienes es un documento que te permite ir a los países miembros de la Organización Europea de Patentes, validar la patente, pagar las tasas cada año a partir de ahí en ese país o en el otro, o en el otro, o en el otro, y así hasta 39 países, y ahí el coste es exponencial. Necesitas agentes de propiedad industrial en cada país, entonces las patentes muy rara vez llegan a los 20 años. Las patentes farmacéuticas sí, por ejemplo, yo qué sé, Ozempic, o Viagra, todas estas patentes seguro que llegan hasta el 20, y si pueden extenderse un poco más porque son muy rentables, pero hay otras patentes que cada año el propietario de la patente, una vez concedida, dice, ¿qué hago? ¿La dejo ya en el dominio público o pago otra cuota más en todos estos países? O en este país sí, en este país no. Entonces son decisiones muy interesantes para los economistas porque son estrategias empresariales, pero muy pocas llegan a los 20 años. Muchas gracias. Y más o menos, volviendo un poquito al ámbito de la ciencia y el paso a
bueno, del CSIC quizá al mercado. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que encuentran los científicos que quieren lanzar una spin-off a la hora de poder proteger su propiedad industrial y a la hora de, bueno, de pasar por todas las burocracias quizá que haya internas en las distintas organizaciones? Yo creo que cada vez hay más incentivos para que los investigadores hagan lo que en inglés es invention disclosure, que es dices a tu empleador, en este caso una universidad o el CSIC, dices, tengo algo que es posible que sea un bombazo, porque los investigadores siempre estamos enamorados de nuestras invenciones, ¿no? Y quiero patentarlo. Normalmente ocurre así, creo, pero otras veces es la Oficina de Transferencia de Conocimiento que está mirando lo que hacen los investigadores y dice, creo que estás en un proyecto donde hay algo patentable, o has dicho en esta solicitud de financiación que tienes algo patentable, ¿qué tal va? Tal. Entonces, hay cada vez más facilidades para que no se quede nada fuera del radar y lo que sea patentable se patente. Pero está la cuestión del coste. Entonces, la Oficina de Transferencia de Conocimiento, que es de la institución, que es la que tiene que pagar las tasas, pagar a la gente de propiedad intelectual, industrial, ir a un país o a otro, pues no tiene dinero. Son universidades públicas o el CSIC, son instituciones públicas con presupuestos limitados. No tiene dinero suficiente para patentar y mantener 20 años todo. Hay un sistema que no he mencionado, es el sistema de Patent Cooperation Treaty, PCT Patents, International Patents, que te da un poquito más de tiempo antes de ir a la Oficina Europea de Patentes o antes de ir a la Oficina Española de Patentes, te da unos meses más. ¿Y por qué son importantes estos meses más para las instituciones públicas? Porque en esos meses la Oficina de Transferencia de Conocimiento o el mismo inventor, investigador, puede intentar buscar una empresa que esté interesada en su invención, diciéndole, ya la tengo escrita la patente, está solicitada, pero todavía no sé si ir a Europa, si ir a Estados Unidos. Si te asocias conmigo, pues a lo mejor puedes tú pagar todos esos costes que decíamos. Entonces, la dificultad para los investigadores no creo que sea el primer paso de solicitar, si es una invención patentable y cree en ella y convence a la Oficina de Transferencia, o al revés, porque es barato ese primer paso de proteger. La tasa, por ejemplo, de solicitar una patente en España son menos de 1.000 euros, incluso puede ser menos de 500 euros. Luego hay que pagar a la gente, pero el problema viene luego con el apoyo. Tú has hablado de empresa. A ver, una cosa es la patente, no todas las patentes tienen que estar... vamos a ver, ¿por qué se crean spin-offs de Deep Tech en las instituciones públicas? Pues debe ser porque no hay una empresa, no se encuentra una empresa que apueste por la invención, entonces la institución dice, pues lo hago yo misma. Pero en realidad la labor de las instituciones de investigación sería producir el conocimiento y que el sector privado lo llevara al mercado después. Si las instituciones lo hacen ellas mismas, puede ser porque no encuentren la contrapartida, o porque quieran, o porque existe el valle de la muerte del proof of concept, ¿no? Donde no solamente tienes la idea desarrollada, o sea, descrita en la patente, por ejemplo, sino que hay que llevarla al laboratorio, los TRLs, y llegar al mercado. Entonces, creo que proteger no es tan complicado. Hay programas en las universidades, en el CSIC, desde hace 2 años, y antes hay una apuesta desde hace 2 años, lo digo porque ha creado la Vicepresidencia de Innovación, el programa Converge, y hay mucho apoyo, y lo podéis ver en la web del CSIC, que hay una apuesta fuerte desde Presidencia por el fomento a la innovación. Pero antes también, desde 2018 subieron mucho las solicitudes de patentes del CSIC. El CSIC
es la primera institución española en número de solicitudes a la Oficina Europea de Patentes, por encima de Telefónica, por encima de Tecnalia, porque lo estaba mirando esta mañana las cifras, recordándolo. Hay una apuesta fuerte por la solicitud. Luego la comercialización pues es difícil, o creas una spin-off o encuentras un partner, y crear una spin-off pues necesita que se involucre el científico. Pues precisamente en ese sentido te iba a hacer una pregunta relacionada con la parte de, has hablado de los TRLs, bueno, del ¿cómo es? Technology Readiness, ¿no? Level, sí. Level, sí. El nivel de desarrollo, de preparación o de Sí. readiness, bueno, sí. De estar listo. De estar listo, tecnológico. Bueno, hemos visto el tiempo que se tarda en ello y has comentado la necesidad de la involucración de los científicos, ¿no? En el sentido de quizá esa compra por parte de empresas terceras o de incluso el desarrollo de una spin-off en la que quizá el CEO o las nuevas personas que vayan a entrar a esa empresa tengan que desarrollar la tecnología desde la fase que lo deja el laboratorio o el científico hasta el mercado. ¿Qué necesidad crees que hay de la involucración de los científicos, por ejemplo, dentro del CSIC, y hasta qué punto tienen libertades para involucrarse en todas esas fases de desarrollo? Es una pregunta compleja. Es muy necesario que se involucre el científico, porque en la patente se describe, o en una publicación, que normalmente un científico publica y patenta. No, existía un poco el mito hace años, cuando empezaron los estudios sobre patentes y publicaciones, que había que elegir, publicar o patentar, pero los científicos en áreas patentables, porque no todos lo son, que son realmente exitosos y que a los que buscan las empresas más punteras, publican y patentan. Entonces, estos investigadores que han descrito sus descubrimientos científicos en los papers y su aplicación industrial, algo que no dije al principio, para que sea patentable algo, tiene que ser novedoso, tiene que ser suficientemente inventivo y tiene que tener aplicación industrial. Esos 3 requisitos tiene que cumplir. Eso no se le exige a un paper. A un paper se exige solamente que sea novedoso, que pase una revisión por pares. Cuanto más excelente mejor, será diferente la revista donde lo publiques, pero las patentes tienen que tener aplicación industrial. Entonces, lo que se describe en un medio, esta difusión dual, ¿no? Es como 2 mundos, 2 lenguajes, el lenguaje de las patentes y el lenguaje de las publicaciones científicas. Tiene que converger, y donde converge es en la cabeza del investigador, ¿no? Y por tanto es muy importante que participe con su know-how en el desarrollo para llevar del laboratorio al mercado. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente, esto lo estudié con una coautora para una base de datos. Es muy raro que los investigadores en economía tengamos acceso a la información sobre los contratos de licencia de las patentes. Es muy secreto. Normalmente sabemos pues, si una patente está licenciada o no, pero no sabemos los términos. En cambio, Pluvia Zúñiga y yo tuvimos acceso a una base de datos de patentes brasileñas, patentes solicitadas en Brasil, donde por el sistema legal brasileño había que registrar el contrato de patentes, y por la ley de transparencia nos dieron acceso a la información, y era para contratos de transferencia del extranjero, de patentes que venían del extranjero y a Brasil. Entonces ahí nuestra pregunta de investigación era ¿qué términos de los contratos de licencia incluyen transferencia de know-how? Y la transferencia de know-how, el know-how está en las personas. Transferencia de know-how y no solamente transferencia de la licencia de la patente, standalone, independientemente. Y veíamos que la calidad de las patentes era mayor cuando también, o sea, para las patentes de mayor calidad,
también se exigía en el contrato que se transfiriera el know-how. ¿Qué libertad tienen los investigadores? Pues yo creo que tanto a la institución como a la empresa que licencia le interesa, y esto se financia con contratos de investigación, con contratos de licencia que también acompañan con contratos pues sí, de acompañamiento de la licencia. A ver, ejemplos. Hay un ejemplo que no sé si habrá salido ya, paradigmático, que es el de Katalin Karikó, ¿no? Con la vacuna, la plataforma AMRN, las vacunas AMRN, y cómo patentaron, ella y su coautor, que ganaron el premio Nobel, patentaron, pero no conseguían la financiación suficiente para seguir su línea de investigación. Al final se asoció con BioNTech y es vicepresidenta de BioNTech, y gracias a ellos pues tuvimos las patentes que salvaron a cierta parte de la humanidad, porque había diferentes patentes, ¿no? Diferentes empresas, perdón, que daban vacunas. Pero Katalin Karikó es un caso paradigmático, porque creo que es Deep Tech, es un largo periodo de maduración, son patentes y proyectos de investigación que empezaron hace décadas, y para poderla llevar a cabo ella dejó la universidad y se fue a la empresa. Dejar la universidad o dejar el CSIC e irse a la empresa ocurre, pero los científicos normalmente quieren seguir investigando y no irse de la universidad o del CSIC, pero tienen un número limitado de, bueno, pues tienen que pedir excedencias o... sí, no sé. Y en ese sentido, ¿qué diferencias ves entre la Universidad Española y otras universidades a nivel europeo, por ejemplo, a nivel de actividad de patentes? Ya por ir en las últimas preguntas para no robarte más tiempo. Pues... porcentaje, a ver, hay identificar las patentes solicitadas por universidades, el empleador, son invenciones de investigadores, pero quien lo solicita es la universidad. Las solicitudes directas de universidades han aumentado muchísimo en los últimos años. A ver, las cifras ahora mismo no recuerdo, pero se puede haber doblado la cifra en las últimas 2 décadas, y la razón es que hay esta apuesta institucional por fortalecer las oficinas de transferencia de conocimiento en toda Europa, por dar la propiedad de las patentes a las instituciones y no a los investigadores, como ocurría en algunos países de Europa a principios de los años 2000, con algo que se llamaba el privilegio del profesor, que podría dar para otro podcast. Y en España estamos por encima de la media en patentes solicitadas por universidades. Está un poco relacionado con lo que he dicho antes de que el CSIC es la mayor institución española que solicita en Europa o en España, por encima de las empresas. En Alemania no, en Alemania o en Finlandia o en otros países más avanzados tecnológicamente, si podemos decirlo así, son las empresas las que tienen en el top de las patentes, son empresas, no instituciones públicas. Pero en España es el sistema académico, vamos a ver, las empresas siguen siendo en conjunto estadísticamente las que más patentan en España, pero institucionalmente la institución en conjunto que patenta más es el CSIC. Luego, si juntamos todas las empresas juntas, son las empresas, sigue siendo un ámbito de empresas. Y creo que la cifra es entre el 16-20% de las solicitudes españolas en la oficina de patentes son de universidades, cuando la media es el 10%. En Alemania es menos del 10%, porque las empresas patentan más en términos agregados, pero en España, en Francia también el sector público es muy importante, no solamente las universidades, sino los OPIs franceses, como nosotros, sectoriales o el CNRS,
Y entonces sí, por eso es tan importante en Europa en España, y se está potenciando tanto la transferencia de conocimiento, porque hay mucho conocimiento que transferir, hay mucho conocimiento patentado y Claro, quizás esa puede ser una de las explicaciones del gap, ¿no? De todo lo que se patenta frente a lo que se explota, o todas las solicitudes frente a la explotación de esas patentes, ¿no? que hay, si no me equivoco, entre España y otros países. Pues es que es difícil saber cuántas se explotan. Se puede, como no tenemos acceso a las licencias, de las empresas tenemos muy poca información de lo que se explota, porque pueden explotar internamente, pueden licenciar y no tenemos esa información. De las universidades y los centros públicos de investigación podemos saberlo por encuestas. La encuesta del SICTI, el Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación, supongo que se dice, SICTI, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hay datos en la página web desde 2017 que están muy bien desagregados por centros, por tipos de centros, sobre cuántos contratos, cuántos convenios, cuántas patentes se licencian, cuántas spin-offs. Ahí hay mucha información para quien quiera profundizar. Pero os le preguntamos con encuestas o tenemos que aproximar. Y una aproximación interesante es ver si cada año se solicitan en España 3.000 patentes en la Oficina Española de Patentes, más o menos, ¿cuántas dan el paso de ir al extranjero? Que hemos visto antes que es cuando empieza a ser realmente dinero, ¿no? Pues solamente llegan, creo que he visto alrededor de 2.000. Entonces, ¿cuántas de estas son de universidades? Pues hemos dicho que sería el 16%, más o menos, el 20%. Pues ahí podemos ir aproximando, pero siempre con estadísticas aproximadas. Pues si te parece, para finalizar, hablando de todo ese número de patentes, etcétera, ¿qué porcentaje de esas patentes son de mujeres? O hablando un poquito del gap de género en el registro de las patentes y, bueno, si existe, que si no me equivoco sí que existe, y qué factores crees que pueden explicar esa brecha de género y qué medidas crees que deberían tomarse para reducirla. Vale, pues desde hace unos años hay varios estudios que intentan clasificar a los inventores por sexo, pero son aproximaciones, porque en la solicitud de patentes no se le pregunta al inventor, o por lo menos no llega a las estadísticas, si es mujer, si es hombre, estoy hablando de sexo y no de género, porque hay mucha variedad de género, ¿no? Pero aproximándose por los nombres, diccionarios internacionales de nombres, tanto la Oficina Americana de Patentes como la Oficina Europea de Patentes, en colaboración con compañeros míos, Ernest Migueles, Francesco Lisoni y otros, han hecho unos estudios y en WIPO también, la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, Julio Raffo, Gemma Lax Martínez, han hecho diccionarios que intentan aproximar eso. Y España no está mal, ¿eh? España está entre los primeros países en número de mujeres inventoras. Cuando se clasifica de esta manera, una patente según tenga al menos una inventora, o todas las mujeres, todas las inventoras son mujeres. En verano tuvimos en la Oficina Española de Patentes un workshop organizado por la Oficina Española y por la OMPI, simplemente sobre este tema, género. Había una parte muy importante de cómo identificarlo, porque no es obvio, sobre todo con los nombres asiáticos, porque al transliterar el nombre asiático se pierde el género, porque escrito en caracteres asiáticos, en caracteres chinos, por ejemplo, se puede ver si es hombre o mujer, pero cuando se hace la transliteración a nuestro alfabeto se pierde la información. Entonces eso es un problema, pero hay aproximaciones. Entonces, hay
hay gap, hay sesgo, hay disparidad. El uso de la palabra también es importante. ¿Qué palabra usamos? Pues yo diría que mejor que hay disparidad. Pero bueno, no soy experta, pero ¿por qué quiero evitar la palabra sesgo? Porque sesgo ya estamos diciendo que una mujer y un hombre de las mismas características, donde lo único que les diferencia es el sexo, tienen la misma probabilidad o no de patentar. Pero bueno, entonces, ¿qué están descubriendo estos estudios? Que cada vez hay cada vez más. Pues están descubriendo que el número de mujeres en profesiones de STEM cercanas a la patentabilidad es mayor que lo que vemos luego en el número de inventoras, que lo llaman el leaky pipeline, o sea que ocurre algo entre la mujer ingeniera y la mujer inventora, que no todas hay más potencialidad de mujeres inventoras de las que llegan a ser inventoras. Pero como he dicho, he empezado diciendo que España es uno de los países donde el porcentaje de mujeres inventoras es mayor por su estructura, más salud, más biotecnología, y en esas áreas suele haber más mujeres. Y hay 2 estudios muy interesantes de USPTO sobre qué se puede hacer. Lo que han hecho en la Oficina Americana de Patentes es un experimento aleatorio. Han visto que, bueno, estos son 2 estudios diferentes, pero lo que ha hecho la Oficina Americana de Patentes ha visto que hay solicitantes de patentes que no tienen representante legal y que están un poco perdidos, y que entre estos solicitantes que no tienen representante legal hay muchas mujeres. Entonces han hecho un experimento seleccionando aleatoriamente varios de estos solicitantes y les han dado mucho más apoyo, mucha más formación, mucho más seguimiento, y han visto que dándoles mucho más apoyo, una medida institucional de apoyo a estos grupos desfavorecidos donde están sobrerepresentadas las mujeres, patentan más. O sea que hay que hacer mayor acompañamiento institucional. Y otra cosa interesante, este es el otro estudio es, han visto que las mujeres inventoras en Estados Unidos que reciben un primer rechazo, tú solicitas y el examinador dice, no, esto ya está y ya está patentado, lo que sea, pues han visto que las mujeres tienen menos probabilidad que los hombres de insistir. Y eso es muy interesante. La verdad es que sí. Pues creo que ocurre también en otros ámbitos. En las solicitudes, las promociones, no, sí. Todo. Sí. Pues muchísimas gracias, Catalina. Podríamos hablar durante muchísimo tiempo de las patentes porque creo que es una gran desconocida, así que gracias por contarnos tantos detalles sobre esta herramienta. Muchas gracias. Y hasta el siguiente podcast.